Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión vamos a hablar sobre los orígenes de la política y en especial sobre filosofía política. En Egipto, por ejemplo, había como forma política la monarquía absoluta, donde el faraón heredaba y había una cuestión de elección y representación divina, pero si nosotros hablamos de política en Occidente, pensamos principalmente, por ejemplo, en democracia. Pero para entender qué era la democracia en los griegos hay toda una serie de elementos y un contexto general que hace a esa forma política que llega hasta nosotros con unos cambios más que importantes. De los griegos recibimos el teatro, los Juegos Olímpicos, la filosofía, principalmente la de Atenas del siglo V y también los fragmentos de los presocráticos. La democracia no era igual a como la conocemos en la actualidad porque los griegos vivían en polis, que se traduce de manera eficiente como ciudad-estado. Estas polis eran las ciudades-estado, y se trata de una Grecia continental y el resto estaba conformado también por las islas. Cada polis vivía bajo sus propias reglas y era autónoma. Por eso también nosotros, si buscamos sobre historia de Grecia o algún documento que podamos leer, vamos a encontrar que entre las distintas polis a veces también iban a la guerra, generaban batallas, o que se unificaban la mayor parte de estas polis y iban a combatir contra otros pueblos enemigos extraños que no eran parte de las polis griegas. Sin embargo, lo que compartían y las unificaba era la religión, el panteón de dioses de cada polis y el vínculo entre estos dioses. Por ejemplo, algunos dioses de una polis tenían algún lazo mitológico o alguna historia que los enlazaba o los conectaba con dioses de otras polis, entonces eso era lo que de alguna forma religiosa los hermanaba. Y otro de los puntos importantes es el lenguaje griego. Los ciudadanos de la polis eran solamente los hombres nacidos allí en determinada polis y que hablaban griego, como va a desarrollar por ejemplo Aristóteles en Política, que no se contabilizaban entre los forasteros. Entre los ciudadanos no se contabilizaban ni a los forasteros, ni a las mujeres, tampoco a los niños, ni a los esclavos. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es la influencia del arte en la política, principalmente del arte trágico y la comedia. En la tragedia se conoce a Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero lo que nosotros conocemos de estos tres trágicos son los libretos, es decir, no conocemos la tragedia completa, no conocemos la música, ni cómo se actuaba en el escenario. A su vez, en el teatro se celebraba en primavera en honor al dios Dioniso, que era la contrapartida de Apolo, y se utilizaba el espacio de la obra, de la teatralización, para realizar críticas a la forma de gobierno y a personajes específicos de la ciudad. Es decir, todo ese ambiente artístico resultaba un espacio y un tiempo de crítica al gobierno de turno. Esto quiere decir que también hay una relación estrecha entre política, arte y religión. Es decir, si en la tragedia, que está conformada por el culto a lo dionisiaco, por el culto al Apolinio, y a la vez es eso que se expresa conforma una crítica a la política del momento, tenemos una unión de estos tres ámbitos en el mundo griego. Por supuesto también hay una influencia de la filosofía en la que encontramos a personajes como Sócrates, que Sócrates es el personaje principal de los diálogos platónicos, y entre estos diálogos de Platón encontramos por ejemplo el texto de República, y otro de los más conocidos es el de las leyes, donde trabaja principalmente Platón el tema de la política. Por otro lado también está el texto de Aristóteles que recién mencionaba, el de Política, y por ejemplo en otros textos sobre ética como Ética Nicómaco también aparecen elementos de política. Y por supuesto la religión con este politeísmo que mencionábamos anteriormente. Los filósofos son los primeros en ocuparse y pensar sobre la política, si bien la acción política es anterior
a los filósofos. Generalmente los ciudadanos de la polis de Atenas se reunían en el ágora a discutir sobre los temas que los ocupaban en ese momento. El ágora era el lugar de reunión cerca de la Acrópolis, en esta polis específica, y todos los ciudadanos se formaban porque tenían la posibilidad de obtener un cargo público o representativo. Entonces, como eso era un honor contribuir a la polis, ellos elegían formarse, y por eso se conocerán las distintas figuras tanto de Sócrates como de los sofistas, y ellos se esmeraban por cumplir de la mejor forma posible su función. En el próximo video vamos a estar hablando ya de Platón, principalmente del texto de la República, y espero que les haya gustado, que dejen su comentario. Suscríbanse si todavía no lo hicieron, y por favor, si les gustó, que lo compartan. Desde ya, muchas gracias y los espero en el próximo video. Saludos.